Bueno, chicos, continuamos con lo de la clase de moléculas funcionales. Recuerden que en la clase pasada estábamos viendo lo que eran los ácidos nucleicos, que están conformados por dos tipos, ADN y ADN, ARN y ADN, perdón. Y teníamos aquellos que estaban, y estos dos estaban conformados por nucleótidos, y los nucleótidos estaban formados por bases nitrogenadas, están formados además por pentosas, que son nuestros azúcares, y además por un grupo fosfato. Sí, vimos también los tipos de bases nitrogenadas, los tipos de pentosas y que era un grupo fosfato. Sí, ahora vamos a ver lo que son moléculas funcionales. Sí, estas moléculas funcionales tienen mucho que ver con el ADN, ya que son las que empiezan o sea, hacen que el ADN se active o tenga algún tipo de movimiento para poder codificarlos y dar un resultado. ¿Sí? Estos dos tipos de moléculas funcionales son ARN y las proteínas. ¿Sí? Ambos son de muy vital importancia para nuestro proceso de formación del ADN. Primero vamos a empezar con lo que es proteína. ¿Sí? Una proteína dice que es un polímero, ¿sí? Formado por la unión de varios aminoácidos. Ojo con esto, que es un aminoácido. Un aminoácido es una estructura que está formado por un grupo carboxilo, ¿sí? Este es el grupo carboxilo, un grupo amino, este es nuestro grupo amino, un carbono principal, ¿sí? Y un radical. Este radical va a ser una conexión de cualquier compuesto que le permita tener una larga cadena. ¿Sí me explico? Esa es la composición de nuestro aminoácido. Entonces decimos que la proteína está formada por la unión de varios aminoácidos. Sí, los aminoácidos obviamente los necesitamos nosotros y también los producimos. Ahora, una proteína se forma, ya dijimos, por varios aminoácidos, los cuales dice que se unen entre sí para formar una larga cadena denominada polipéptidos. ¿Sí? Recuerden que los polipéptidos hablamos de muchos, y péptidos, cuando nos referimos a péptidos, hacemos referencia a la unión de varios aminoácidos, pero no en gran cantidad, ¿sí? Entonces, decimos que las proteínas, volvemos a repetir, es la unión de varios aminoácidos, que estos forman una larga cadena denominadas polipéptidas, ¿sí? Esa es más o menos la definición que podemos darle. Ahora, hay varios tipos de proteínas. Tenemos, dependiendo del nivel que se encuentre, estos pueden ser primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Vamos a ver. Listo. La estructura primaria. Ojo con esto. Dice que es una secuencia de aminoácidos que la componen ordenados desde el primer aminoácido hasta el último. ¿Recuerdan qué es un aminoácido? Lo acabamos de mencionar. Sí, exactamente. Es una estructura, ¿sí? Conformada por, volvemos, un grupo carboxilo, ¿sí? Un grupo amino, un carbono principal y además un radical. Cuando un aminoácido se forma, ¿sí? Este tiene un nombre como tal, ¿sí? Tiene un nombre que ya lo vamos a ver más adelante cuando vemos lo que es el código genético. Este aminoácido se forma y se une a otro aminoácido, ¿sí? Forma una larga cadena. Esta es nuestra larga cadena. Esta larga cadena es una estructura primaria, ¿sí? Eso es como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Si buscamos nuestros colores, un ejemplo, cada color es un aminoácido, ¿sí? Y colocamos estos colores en una hilera de manera, horizontal en el piso. Eso va a generar una cadena larga, ¿sí? Y va a ser una secuencia, ¿sí? Esa va a ser nuestra estructura primaria. ¿Sí? Nuestra estructura primaria, me confundí. Nuestra estructura primaria es una secuencia de estos aminoácidos que van organizados de manera, pues, consecutiva. ¿Sí? Ahora, cuando una estructura primaria se une a otra estructura primaria, forma una estructura secundaria. ¿Sí?
dice que una estructura secundaria de una proteína es el plegamiento de las cadenas péptidas mediante puentes de hidrógeno para formar dos estructuras llamadas hélice alfa y lámina beta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando los puentes de hidrógeno se unen, dependiendo de la unión, se van a formar este tipo de estructura. ¿Sí? ¿De qué forma? De la siguiente manera. Como podemos notarlo, la figura que forma nuestra hélice alfa va a ser como una espiral. ¿Sí? Esta espiral de qué va a depender de la unión precisamente de nuestros puentes de hidrógeno y de las conexiones que tengan. Por lo general, los radicales siempre están afuera y forman estructuras secundarias, ¿sí? Son radicales que están unidos. Ahora, en cuanto a la lámina beta, la podemos diferenciar es porque una está paralela a la otra. ¿Sí? De hecho, en una proteína podemos encontrarlas así, una, pero siempre va a tener su paralela a un lado. ¿Sí? Esos son los dos tipos de proteína. Entonces decimos que la estructura secundaria es la unión de dos estructuras primarias que empiezan a tener una forma ya estructurada. Tenemos, dependiendo de los enlaces, una hélice alfa y una lámina beta. ¿Sí? Ahora, continuamos con cuando dos individuos, ve, cuando dos estructuras secundarias se unen, forman una estructura terciaria. ¿Sí? Una estructura terciaria, decimos que es la forma en que se manifiesta en el espacio una proteína. ¿Sí? Se debe a los múltiples pliegues que interactúan entre sí. ¿Sí? Cuando vemos que tenemos una forma ya condensada de lo que es una proteína, hay dos tipos, que son las globulares y las fibrosas. Por lo general, las globulares hace referencia a las enzimas, forman estructuras enzimáticas. Y las fibrosas forman estructuras, son una estructura tipo proteica, que por ejemplo anda, se me olvidó el nombre. Serían tipo colágeno, perdón, y las queratinas, son el tipo fibrosa. Como podrán ver, podrán diferenciar. ¿Recuerdan cuando hablamos de la estructura secundaria? Sí, tenemos hélice alfa y lámina beta, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos aquí nuestras láminas, si ven cómo se pueden diferenciar, una está paralela a la otra y tenemos las hélices, ¿sí? Es decir, cuando se forman, ¿sí? Muchas estructuras secundarias, estas pueden ser globulares o pueden ser fibrosas, ¿sí? Va a depender bastante de los tipos, de la cantidad de tipos de estructuras secundarias que tengan, ¿sí? Aquí podemos ver otra estructura secundaria, aquí podemos ver otro tipo secundaria, ¿sí? Entonces, cada una de estas se van formando en el espacio y van adoptando una forma diferente, ¿sí? Ahora, las cuaternarias dice que es la estructura formada por varias proteínas, ¿sí? Que se unen estas entre sí. Y además que cada proteína componente de la asociación, que cada una tiene una función como tal. Un ejemplo de estructura cuaternaria sería, por lo menos, la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina sería una de nuestras estructuras cuaternarias. Tiene una función vital para nuestro organismo, ¿sí? Ya que se encarga de transportar y el oxígeno y el dióxido de carbono, pues que está en nuestra sangre. Dice que conserva su estructura terciaria. Esta unión se realiza mediante un gran número de enlaces débiles, ¿sí? Ahora, tenemos, por ejemplo, si vemos aquí en la imagen, tenemos una estructura terciaria tipo globular, tenemos otra globular y tenemos otra globular, ¿sí? Entonces, haciendo más o menos un resumen de lo que hemos podido ver según los tipos de proteínas. Tenemos cuatro tipos, son terciario, primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario es una secuencia de aminoácidos que tenemos. Cuando esta secuencia de aminoácidos se combina con otra secuencia de aminoácidos, pasa a ser una estructura secundaria en el que le pueden dar forma. Pueden ser hélices o láminas, ¿sí? Cuando estas dos, una hélice y una lámina se juntan, se unen por enlaces, forman una estructura terciaria, que pueden ser
globulares o fibrosas, ¿sí? Y estas cumplen una función, pero cuando estas globulares y fibrosas se unen, ¿sí? Forman una estructura cuaternaria, ¿sí? En el cual ya son más grandes, ¿sí? Y cumplen ya unas funciones más importantes dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué es importante todo esto? Porque después vamos a ver cómo se forman estas estructuras teniendo en cuenta lo siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que son las primeras estructuras, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? Bien, tipo de ácido ribonucleico, ¿sí? Algunas características que debemos mencionar es que recuerden que el ácido ribonucleico es un ácido nucleico, ¿sí? Conformado precisamente en su base nitrogenada, tiene principalmente el uracilo, ¿sí? La diferencia del ADN y del ARN es que el ARN no tiene timina, tiene uracilo. La timina es reemplazada por esta base nitrogenada. En el azúcar, en vez de tener desoxirribosa, pues tiene una ribosa. Y el grupo fosfato es igual, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de los tipos de ARN que existen en nuestro organismo. Pero lo vamos a ver próximamente en la próxima clase.